Hola, en este podcast vamos a tratar algunos temas de suma importancia en el ámbito del derecho y como enfoque filosófico. ¿Por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? La verdadera autoridad construye en sus subordinados confianza, admiración y promueve la equidad, teniendo en cuenta que su finalidad es el uso de los recursos en concordancia con el bien común, la justicia y la seguridad, como se plantea en el libro La filosofía del derecho de Louis Le Fur, quien nos plantea la relevancia del derecho y en su relación con la justicia y la moral. Bien, como se plantea el interrogante ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Se podría mencionar varios conceptos que nos adentran más claramente en el por qué. Bueno, hablaríamos de la justicia distributiva, que busca que la distribución o repartición de los bienes se efectúen de manera que se disminuya la desigualdad social y se proporcionen los recursos necesarios para abordar problemáticas en los grupos o poblaciones más marginados, es decir, priorizar las personas que presenten necesidades más graves que otras y así ir promoviendo el bienestar de la comunidad. Entonces, la autoridad en su máxima expresión debe asegurar el bien de los individuos, promover la riqueza de los mismos y asegurar que no se vulneren sus derechos en ningún ámbito. Como se menciona en el libro Justicia distributiva y problematización de la desigualdad, en el discurso constitucional colombiano de Ricardo Sotaquirá Gutiérrez del 2005, se resalta la desigualdad social y económica que se vive en nuestro país desde antes de que se estableciera la Constitución Política de Colombia de 1991. Abro comillas. Se podría recurrir al principio de igualdad ampliamente debatido en la teoría de la justicia de las últimas décadas, a partir de la cual toda distribución de recursos, para ser justa, debe mejorar al menos la condición de los más desfavorecidos. Cierro comillas. Ahora bien, si hablamos de que la autoridad promueve la riqueza de sus subordinados, no aplicaría al menos en nuestro país. ¿Por qué? Como lo menciona Rothbard, el dinero, el Estado y el mercantilismo moderno, el Estado controla la oferta monetaria, puede crear nuevo dinero y utilizarlo para aumentar sus propios gastos de bienes y servicios. Cierro comillas. En mis palabras, y teniendo en cuenta la referencia antes mencionada, la única manera de promover la riqueza de manera individual de un ciudadano es trabajar de forma en que pueda ofrecer un producto o bien se soporte o supla las necesidades de otra persona y así obtener un recurso que aumente su ganancia y que disminuya las necesidades que pueda presentar. Los individuos particulares no pueden ejercer prácticas de nuevas formas de creación de monedas, billetes o dinero en general, ya que es el Estado quien mantiene el control y regula la creación de nuevas monedas y al realizarse por particulares, esta acción puede considerarse como un acto criminal. Bien, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que se pueden presentar, el promover la riqueza representa que un Estado es igualitario con sus subordinados, que promueve el bien común, como lo mencionamos antes, que defiende el derecho a un nivel de vida digno con respeto y solidaridad. De igual forma, el Estado en sus facultades tiene dominio sobre algunos bienes del dominio estatal y público, y estos hacen referencia a los bienes que posee el Estado en el territorio colombiano y que en su soberanía le permite ejercer derechos sobre los mismos, como se mencionan en los artículos siguientes.
Artículo 101 de la Constitución Política de Colombia. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. El artículo 102 nos dice: el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Dese entender también que la propiedad pública está destinada al uso público como servicios o fomento de la riqueza nacional. Tenemos de ejemplo los parques, las vías, un ejemplo claro, el metro de Bogotá, la creación de nuevos puentes, entre otros. Y a través de la historia se ha visto que al menos el mal uso de los recursos públicos se ha visto reflejado en la lucha constante que llevan las entidades de control para regular y evitar actos de corrupción. Un ejemplo claro es lo visto en los sobornos para obtener beneficios, la desviación de recursos, el carrusel de la contratación, Odebrecht, y no menos importante, la parapolítica que reveló la relación de algunos políticos con grupos paramilitares. Entonces, teniendo en cuenta este punto anterior, vamos a tomar en cuenta este otro punto. ¿Por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? Entonces, para llevar a cabo el desglose de este punto, es importante mencionar qué es robar. Abro comillas. Entiéndase que es quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Por lo tanto, las acciones administrativas no pueden coligar en contra de los intereses de los individuos, como se menciona en el artículo 209 de la Constitución Política. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Es decir que deben actuar en su debido cumplimiento dentro de los términos como lo dicta la Constitución y señala la ley, de forma que todo procedimiento de una u otra forma se ejecute con arbitrariedad por un servicio público. En el ordenamiento jurídico debe aplicarse las medidas necesarias para que se castigue todo hecho que se manifieste en contravía de lo que dicta dicho artículo, protegiendo así los derechos de los ciudadanos. Entiéndase que si nos basamos en el principio de legitimidad, una autoridad no tiene la facultad ni el poder de robar los bienes debido a que esto socavaría la confianza de sus subordinados e iría en contra de las normas y valores de los principios jurídicos. Se violarían los derechos, lo que desestabilizaría la sociedad. En el derecho no se podría actuar de dicha forma, ya que las personas tienen derecho a que se les proteja la propiedad privada. Ahora bien, ¿por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico? Otro punto muy importante. Bueno, si hablamos de la definición, el Estado debe proteger los recursos de los ciudadanos. Sin embargo, como lo menciona Rothbard, abro comillas, al Estado se le permite inflar la moneda en su propio beneficio, cierro comillas. Entonces, en mis palabras,
Es un punto que genera desacuerdo entre el pueblo, teniendo en cuenta que desde que se compra un artículo de uso personal, de la canasta familiar hasta una propiedad y más, se deben pagar impuestos que en muchos casos se ven reflejados en las facturas electrónicas. Es por esto que se considera que el uso del impuesto es un recurso perdido. Claro, como individuo del territorio surgen preguntas sobre qué pasa con el apoyo a la educación, a la población vulnerable, al fomento de proyectos de investigación que aporten al crecimiento del país en lo tecnológico y en la salud. Entonces, los impuestos funcionan de manera que todo lo que obtengas de manera directa o indirecta pague un bien monetario que llega al Estado y que según su finalidad es la utilización de este recurso en beneficio de los ciudadanos. De ahí el problema desde el punto de vista ético y económico, ya que no es un recurso que se da al Estado en conjunta voluntad, sino que es impuesto y que como se ve la economía se pueden generar desconfianza sobre qué pasa con los impuestos y dónde se encuentra reflejado en comparación con la decreciente economía de las poblaciones más vulnerables y la desmejora de la salud. Según la crítica de Dorban, investiga el origen del dinero, critica la intervención del Estado y analiza la consecuencia de la inflación y resalta la importancia de un sistema monetario libre. Entonces, pasemos a otro punto muy importante, que es el por qué Estado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos. Bueno, es importante resaltar que en un Estado legítimo tiene la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, históricamente, el Estado, por su naturaleza, toma decisiones que perjudican a la minoría y en muchos casos favorece a las instituciones estatales. En este caso, debemos tener en cuenta lo siguiente. Contrato social, ¿qué es? Es una teoría política que busca expresar el origen y la justificación del poder político. El Estado es la organización política que ejerce el poder en un territorio determinado, estableciendo leyes y normas para regular la convivencia. Los ciudadanos son los miembros de la comunidad que tienen derechos y obligaciones definidos por el Estado. Según John Locke, el contrato social es un acuerdo mutuo entre el Estado y los ciudadanos y que el poder del Estado está limitado por los derechos naturales de los individuos. El escrito de Joaquín Migliori nos dice en John Locke y el problema de la ley natural que, abro comillas, la creación del Estado no destruye la vigencia de la ley natural. Y son los gobiernos y las normas positivas los que han de ceñirse a dicho ordenamiento si no quieren apartarse de la justicia, cierro comillas. Entonces, como ya sabemos en la práctica y la historia, la función del Estado es cuestionable en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta que la corrupción ha sido una de las problemáticas sociales más destacadas en la sociedad, tanto como el abuso de poder, donde los gobernantes en el ejercicio de su cargo violan los derechos de los ciudadanos. Entonces, es por esto que se mantiene una rigurosa vigilancia por los entes de control que supervisan el buen funcionamiento de los recursos de un país. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el Estado, al ser la autoridad de un país, obviamente se considera que es más favorecida y se puede ver en la limitación que tienen los ciudadanos o la participación en los proyectos que promueven la función política, es decir, la desinformación, la falta de líderes. Esto puede causar que los intereses entre el Estado y los ciudadanos se vean afectados, reflejando así que es el Estado quien se beneficia más. En mis palabras, ejemplos claros son
la imposición de nuevos impuestos, la regulación de nuevas leyes, las reformas laborales y restricciones de movilidad, entre otros. Bien, ¿por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Entonces, para empezar, debemos definir el concepto de impuesto. Según la RAE, es el tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Entonces, para pagar los impuestos debemos tener en cuenta que se deben cumplir con unos requisitos, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Las personas naturales son las que tienen a su nombre el nicho comercial, lo que hace que la figura responsable sea la persona con su nombre propio. Las personas jurídicas, que son las que unen recursos para crear una empresa, y dicha entidad ya estaría independiente y sería la responsable de las obligaciones comerciales. Entonces, los impuestos se pagan de manera nacional, municipal y departamental. Uno de los impuestos más conocidos por los colombianos es el pago del IVA, el cual se realiza por el medio de las facturas electrónicas y está incluido en todos los productos que se adquieren en el territorio nacional. Entonces, si hablamos de la creación de riqueza que se puede llevar a cabo por la disminución de los impuestos, debemos tener en cuenta que tiene diferentes puntos de vista, ya que se deben tener en cuenta que el Estado usa el recurso para la creación de nuevos proyectos y los ciudadanos financian esos proyectos por medio de los impuestos que se pagan. Ahora bien, se podría considerar que la riqueza aumente en un porcentaje considerable, pero ¿quién se beneficiaría más? ¿Los empresarios nacionales o internacionales, quienes ven en los países de América Latina como un negocio de inversión rentable por el bajo costo de los recursos en comparación de los países desarrollados? Teniendo en contexto esto y adicional, si colocamos a las pymes, medianas empresas o pequeños emprendedores del otro lado de la balanza, se entiende por qué no crecen las pequeñas empresas o las personas que quieren invertir. Pero los impuestos que deben pagar sobrepasan el monto de la ganancia. Por tal motivo, si se beneficiarían con la reducción de los impuestos serían estas minorías, que al menor pago de impuestos mayor sería la inversión que se realice, debido a que se promueve la actividad económica en el país, se incentiva el trabajo independiente y sería una fuente de recursos con las inversiones extranjeras. Entonces, ¿cómo vemos la reducción de los impuestos? Puede tener tanto efectos negativos como efectos positivos en el ámbito de la economía de un país. Muchas gracias.